¿Te gustaría saber si eres amado o amada por tu pareja o esa persona a quien tú amas? Desde tiempos de los que ya no se tiene memoria, nos hacemos la misma pregunta. De amor y desamor, un sabio y un rey. Cuenta una leyenda que hace muchos años, en un pueblo muy pobre de un país muy rico, vivió un hombre de mediana edad, famoso por su clarividencia en cuestiones de amores. Solía sentarse en el borde de la fuente del centro del pueblo esperando por su siguiente cliente. Los lugareños le tenían una fe ciega y se dice que venían a visitarlo desde países cercanos y otros muy lejanos. ¿Pero qué hacía este hombre para que se creyera que era tan sabio? Los hombres y mujeres jóvenes del pueblo, y también algunos ya viejos, lo buscaban antes de contraer matrimonio, queriendo saber si habían escogido a la pareja adecuada o si el esposo o esposa les amaba. Era tal la exactitud de sus videncias que nadie estaba dispuesto a casarse sin haberlo antes consultado. Se acercó al sabio una mujer de edad madura que tenía pensado matrimoniarse con el decano de la iglesia, un hombre también mayor que decía le adoraba. ¿Por qué vienes a mí, señora?, le preguntó el hombre señalando la cesta en la que la mujer depositó la moneda, cuyo monto ya todos conocían. Honorable sabio, como solían llamarle, estoy por casarme con el decano de la iglesia y necesito saber si me ama. ¿Y por qué lo duda, señora?, preguntó el hombre sabiendo que el decano adoraba a esa mujer. Mire, honorable sabio, él es un hombre muy dulce, me procura y procura a mis hijos, siempre está al pendiente de lo que quiero o si necesito algo, pero me da mucha pena, honorable sabio, pero... Bajó la cabeza y empezó a hablar muy bajito. Temo que en la intimidad no pueda amarme, que no me haga feliz. Es un hombre viejo y yo todavía siento placeres. El sabio, quizá por ser viejo, empezó a sentirse enojado. ¿Le das tanta importancia a los placeres carnales que no ves la bondad de su corazón?, le preguntó indignado. No, honorable sabio, me malentendió. Yo lo amo, dijo con lágrimas en los ojos. Pero será difícil vivir con un hombre así, ¿no cree? Los ojos suplicantes de la mujer más lo enardecieron. Vete de aquí, infame mujer, no lo amas desde el primer pensamiento. ¿Cómo pretendes nombrar al amor? Él te ama, pero tú no. Y no llores. Déjalo, deja que ese buen hombre encuentre una mujer que valore más su corazón. El hombre respiró profundo y ya más calmado continuó. No hay maldad en tu corazón, señora, pero maldad habrá si continúas con tus planes. Busca un hombre que te dé el placer, aunque quizá no encuentres lo que el virtuoso decano te pudo haber brindado. Las ansias del cuerpo y el espíritu deberían estar ligados, pero no son muchos los que gozan de este privilegio. La mujer se retiró apenada y otras mujeres escucharon la ira del sabio. El decano de la iglesia era un hombre muy apreciado por los feligreses, así que dudo mucho que ese matrimonio se haya llevado a cabo. La siguiente en llegar fue una muchacha muy joven quien le dijo al sabio: Honorable sabio, tengo un pretendiente y queremos casarnos, pero no estoy segura de su amor y quisiera su anuencia. ¿Qué te hace pensar que ese hombre no te ama?, le preguntó el sabio viendo cómo caía la moneda en la cesta. A veces es un poco distraído y se olvida de llevarme un pan o al menos una flor, dijo levantando los hombros. ¿Y en tus fechas de onomástico te da regalos? Sí, cuando empezaba a cortejarme me regaló esta medallita que llevo colgada en el cuello desde entonces. La muchacha tocaba su medallita mientras hablaba con ojos de ensueño. ¿No crees que ese hombre te ha demostrado su amor?, preguntó el sabio que la miraba fijamente, observándola. Honorable sabio, este buen mozo me ha demostrado su amor, pero tiene una madre que es un poco difícil y a veces me ha rechazado y él se ha enojado. ¿Y por qué tendría que rechazarte esa madre?, preguntó el hombre intrigado. Lo hace porque tuve amoríos con un primo de mi pretendiente, pero honorable sabio, no le entregué mi virtud y mi novio me cree y lo acepta. ¿Y qué hace él si su madre te rechaza? Me dices que se ha enojado. Él adora a su madre, pero le dijo que si me rechaza, no la volverá a ver. Vete tranquila, muchacha, ese hombre te ama. Si eres virtuosa, su madre aprenderá a amarte también. El amor y la virtud ganan a muchos grandes desafíos, incluso al amor egoísta de una madre. La muchacha se fue feliz.
saltando por los aires. Sabía que iba a ser difícil congeniar con su suegra, pero demostrándole amor a su hijo, podría cambiar. Dicen que quienes no siguieron sus palabras de desamor terminaron separados en un tiempo o viviendo una vida horrible, y que quienes le escucharon afirmar su amor llevan muchos años juntos. Eran muchos los que podían dar constancia de su juicio tan atinado, por lo que los rumores llegaron al rey. Un día llegó un séquito del palacio a entrevistarse con el sabio. Eran varios hombres montados en relucientes caballos, mejor vestidos que quienes los rodearon. El mensaje del rey era muy claro. Exigía al sabio su presencia en palacio para que le confirmara el amor de su mujer, la reina. El sabio sabía que no podía decir la verdad al rey, a riesgo de ser decapitado en el medio de la plaza. El sabio entró lentamente al palacio, custodiado por varios hombres, y ya frente al rey hizo una reverencia profunda ante quien le esperaba impaciente. «Quiero saber si la reina me ama», espetó el rey con la cabeza en alto y un tono amenazador y petulante. «Su Alteza, con todo respeto, soy muy inferior para emitir un juicio tan grande, soberanos. Me niego, más debido a mi cordura». «Es una orden», dijo el rey irguiéndose. «Mis deseos serán satisfechos o tu cabeza rodará en el cadalso». El sabio sintió miedo. Era tal la necedad y la imprudencia del rey que no podría emitir un juicio adecuado a sus oídos. El riesgo de perder la cabeza era muy grande y todavía tenía hijos que necesitaban sustento. El sabio pensó durante un muy breve instante y emitió sus palabras con la cabeza baja y sin mirar al rey. Y es que no se podía ver al rey a los ojos. Era un delito grave que se castigaba con el calabozo o la decapitación, según estuviera de humor el rey. El sabio inspiró profundamente y dijo: «De sus palabras saldrá mi juicio, Su Alteza. De su conocimiento resultará mi anuncio». El rey movió la cabeza en señal de aprobación. «Su Alteza, el tributo es necesario para que aflore mi sabiduría. No me es posible elevar mi conciencia sin la dádiva de unas monedas. Te daré 100 monedas de oro si me das la respuesta. Estoy esperando», dijo el rey orgulloso de su linaje. La suerte estaba echada y el destino del sabio esperando impaciente en el aire. Tenía que ser muy inteligente. Por todos era conocido el comportamiento de la reina, a quien igual le daba fornicar con un príncipe o con un lacayo. Los escándalos de la reina habían llegado a tal dimensión que fueron muchos los decapitados por el capitán del ejército, que era el segundo del rey, mientras el rey seguía ingenuo y gozoso de los favores de la reina. Entonces el sabio inició sus preguntas, mientras su cabeza daba vueltas y vueltas pensando en cómo podría salir ileso de tan mala encomienda. ¿Es la reina amable con tan amable alteza? Sí, es amable, respondió el rey. ¿Es la reina condescendiente con sus deseos? Es condescendiente, respondió el rey mirándole fijamente a la coronilla, mientras el sabio miraba al piso buscando una señal, algo que le diera la clave para responder exactamente lo que el rey deseaba escuchar. ¿La reina emite palabras de cariño para usted, Su Alteza? Sí, es cariñosa. El rey empezaba a impacientarse. ¿Y mi honorable Alteza, es de usted decir palabras cariñosas a Su Alteza, mi reina? ¿Qué desatino? Es solo una mujer, dijo el rey asombrado de sí mismo al estar respondiendo tantas tontas preguntas. El sabio se dio cuenta que debía ser más precavido si quería conservar la cabeza. ¿Es mi rey feliz con mi reina?, preguntó bajando aún más la cabeza como en una reverencia. Soy feliz cazando. La cabeza de un venado y la sangre corriendo entre mis manos me hace más feliz que una mujer. Haces unas preguntas que no tienen sentido. Una disculpa, Su Alteza, le aseguro que mis poderes ya están enviándome mensajes. Y una última pregunta, Su Alteza. ¿Cuál fue el motivo de solicitar mi presencia cuando me puedo percatar de que está seguro del amor de mi reina, como es bien sabido? Preguntó el sabio inclinándose todavía más por desasosiego que por respeto, o quizá porque le temblaban las piernas. El rey sonrió entusiasmado. «Eres un farsante», decía entre carcajadas, «y de esta manera te ganas la vida. No puedo creer que mis lacayos sean tan tontos como para escucharte. Me gusta cómo eres». «Ven, olvida mi pedido. Era una tontería que se me había ocurrido.
Quise saber por qué mis lacayos creen en ti. Eres muy inteligente, sabio. El sabio lo escuchaba con los ojos muy abiertos, sorprendido ante la posibilidad de haberse librado sin gran pena. Quiero que me acompañes en mi próxima cacería, le dijo el rey sonriendo a su nuevo amigo. Será un honor, mi rey, contestó el sabio con palabras entrecortadas. Debía reponerse rápido o el rey, aun siendo tan ciego, podría darse cuenta de su farsa. El honorable sabio salió caminando del palacio con la cabeza en su sitio, con la confianza del rey y con 100 monedas de oro que tintineaba en su mano y que seguro estaba sabría multiplicar con los futuros favores del rey. Mientras iba caminando hacia su casa pensaba, ¿es más tonto el necio? Por necio. Estaba feliz y al mismo tiempo asombrado al darse cuenta de que el rey era un tonto. En amor y desamor no hay peor ciego que el que no quiere ver, continuó filosofando. El amor de un hombre o de una mujer se gana. Si no lo hemos entendido o no nos importa, seguro es que no somos amados. Y el honorable sabio continuó su vida ayudando a muchos a resolver sus problemas de amor. La reina siguió divirtiéndose de lo lindo y el rey vivió feliz hasta el último de sus días, recibiendo siempre las respuestas que deseaba. Ojos ciegos, corazón ardiente. Muchas gracias por escucharnos. Espero este cuento te haya gustado. Si es así, no olvides darle un like y suscribirte al canal para que escuches todas las historias que contienen herramientas para tu vida.